Capítulo 16. El nuevo gobernante. El aparato sobre el que nos encontrábamos de Hattoris y yo, después de 12 largos años de separación, resultó completamente inútil. Los tanques de flotación se salían. La máquina no funcionaba. Nos encontrábamos desamparados en medio del aire, sobre el hielo ártico. El aparato había pasado del abismo que contenía los cuerpos de Metaizchang, Turid y Paidor, y ahora se hallaba sobre una pequeña colina. Abriendo las válvulas de escape de los tanques, le dejé descender lentamente y, al tocar tierra, de Hattoris y yo nos apeamos, y de la mano volvimos a atravesar el helado páramo, dirigiéndonos de nuevo a la ciudad de Cadabra. Recorrimos lentamente el túnel que me había llevado en su auxilio, porque teníamos mucho que decirnos. Me habló de aquel último terrible momento hacía meses, cuando la puerta de la celda de su prisión del Templo del Sol se cerraba lentamente entre nosotros y de cómo Paidor se había precipitado sobre ella con el puñal levantado y del grito de Tubia al darse cuenta de la traidora intención de la diosa Tern. Aquel grito repercutió en mis oídos durante todos los largos y cansados meses que pasé en la incertidumbre respecto a la suerte que había deparado a mi princesa, porque yo no sabía que Tubia le había arrancado el puñal a la hija de Metaizchang antes de que pudiera herir con él ni a de Hattoris ni a ella. Me habló también de la espantosa eternidad de su encarcelamiento, del cruel odio de Paidor y el tierno cariño de Tubia, y de cómo, cuando la desesperación llegaba a su colmo, aquellas dos muchachas rojas siempre se habían aferrado a la misma esperanza y creencia de que John Carter encontraría el medio de libertarlas. Poco después llegamos a la habitación de Solán. Yo había procedido sin precaución alguna, seguro de que la ciudad y el palacio estaban ya en manos de mi amigo. Así, pues, me precipité en la cámara, y caí en medio de un grupo formado por 12 nobles de la corte de Salensu-Souelel, que la atravesaban para dirigirse al mundo exterior por los corredores que acabábamos de recorrer. Al vernos se detuvieron, y una funesta sonrisa se dibujó en los labios del que parecía su jefe. «El autor de nuestras desgracias», exclamó, señalándome. «Tendremos por lo menos la satisfacción de una venganza parcial al dejarnos detrás los cadáveres mutilados de los príncipes de Ilium. Cuando los encuentren», prosiguió, señalando con el dedo hacia arriba, «se darán cuenta de que la venganza del hombre amarillo le cuesta cara a su enemigo. Prepárate a morir, John Carter, pero, para que tu fin sea más amargo, debes saber que es posible que cambie mi intención de dar una muerte piadosa a tu princesa, es posible que la reserve para ser el juguete de mis nobles». Yo estaba cerca del muro cubierto de instrumentos, de Hattoris, a mi lado. Me miró asombrada, mientras los guerreros avanzaban sobre nosotros con espadas desenvainadas, porque la mía seguía en su vaina a mi lado, y una sonrisa se dibujaba en mis labios. Los guerreros amarillos también me miraban sorprendidos, y viendo que no hacía movimiento alguno para desenvainar, titubearon, temiendo un lazo, pero su jefe los azuzó. Cuando llegaron casi al alcance de mi espada levanté la mano y la puse sobre la brillante superficie de la gran palanca, y después, sonriendo sombríamente, les miré cara a cara. Todos a una se detuvieron, lanzándome y lanzándose unos a otros miradas aterrorizadas. «¡Detente!», gritó el jefe. «Ni sueñas con lo que vas a hacer». «Tienes razón», repliqué. «John Carter no sueña. Sabe que si cualquiera de vosotros diese otro paso hacia de Hattoris, princesa de Ilium, moverá esta palanca, y ella y yo moriremos, pero no moriremos solos». Los nobles retrocedieron, murmurando entre sí durante unos momentos. Por fin el jefe se volvió hacia mí. «Sigue tu camino, John Carter», dijo, «y nosotros seguiremos el nuestro». «Los prisioneros no siguen su camino», repliqué, «y vosotros sois prisioneros, prisioneros del príncipe de Ilium». Antes de que pudiesen contestarme se abrió una puerta en el lado opuesto de la habitación, dando paso a otros 20 guerreros amarillos. Durante un instante los nobles parecieron tranquilizarse al verlos, y después, cuando reconocieron al jefe del nuevo grupo, sus rostros se demudaron, porque era Talu, el rebelde príncipe de Marentina, y sabían que de él no podían esperar ni ayuda ni piedad. Talu, con una sola mirada, se hizo cargo de la situación y, sonriendo, exclamó, «Bien hecho, John Carter. Vuelves contra ellos su propio gran poder. Es una suerte para Ocar que te hallases aquí para impedir su huida, porque estos son los mayores bandidos del norte de la barrera de hielo, y señalando al jefe de la partida,
se hubiese hecho a sí mismo Hedak de Hedax en lugar del difunto Salensus-Ouelel. Entonces hubiésemos tenido un gobernante más villano aún que el odiado tirano que cayó bajo tu acero. Los nobles ocarianos se entregaron, puesto que si resistían solo les esperaba la muerte y, escoltados por los guerreros de Talu, nos dirigimos a la gran sala de audiencia que había sido de Salensus-Ouelel. Allí se hallaba un vasto concurso de guerreros. Hombres rojos de Ilium y Tart, hombres amarillos del norte que se mezclaban con los negros del primer nacido que habían venido a las órdenes de mi amigo Sodar a ayudar a los que buscaban a mi princesa y a mí. Había salvajes guerreros verdes de los fondos de los mares muertos del sur, y unos cuantos terns de piel blanca, que, habiendo renegado de su religión, juraron fidelidad a Sodar. Estaban Tardos Mors y Mors Cajak y Cartoris, mi hijo, alto y poderoso en sus gloriosos arreos guerreros. Estos tres se precipitaron sobre Dejatoris cuando entramos en la sala, y aunque todo en las vidas y educación de los marcianos reales tiende a suprimir las demostraciones vulgares, creí que las sofocarían con sus abrazos. Y allí estaban Tars Tarques, Hedak de Tark y Canto Uscan, mis antiguos amigos, y saltando y tirando de mis arreos en las demostraciones de su gran cariño, estaba mi querido Bola, loco de alegría y felicidad. Fuertes y prolongados vítores acogieron nuestra entrada, ensordecedor era el ruido de armas, mientras los veteranos de todos los climas marcianos chocaban sus aceros en alto en señal de éxito y victoria, pero, según pasaba entre la muchedumbre de nobles guerreros, Jets y Hedaks que nos aclamaban, mi corazón aún se hallaba muy pesaroso, porque faltaban dos rostros que hubiese dado mucho por ver allí. Tubandín y Tubia de Tart no estaban en la sala. Pregunté por ellos a los hombres de las distintas naciones y, por fin, por uno de los prisioneros amarillos de esta guerra supe que habían sido apresados por un oficial del palacio cuando trataban de llegar al pozo de la abundancia mientras yo estaba prisionero en él. No tuve que preguntar lo que allí conducía al valeroso Hedak y a su leal hija. Mi informador dijo que ahora estaban en uno de los muchos calabozos subterráneos del palacio, en donde habían sido encerrados, mientras el tirano del norte decidía su suerte. Un momento después partidas exploradoras recorrían el antiguo palacio buscándolos, y mi felicidad fue completa cuando los vi entrar en la sala de audiencia escoltados por una guardia de honor que no cesaba de vitorearlos. El primer acto de Tubia fue precipitarse al lado de Dejatoris, y no necesité prueba mayor del cariño que las dos se tenían que la sinceridad con que se abrazaron. El vacío y silencioso trono de Ocar dominaba aquella sala llena de gente. De todas las extrañas escenas que debía de haber presenciado desde aquel antiquísimo tiempo en que se había visto ocupado por primera vez por un Hedak de Hedaks, ninguna se podía comparar con aquella que entonces contemplaba y, según yo meditaba en el pasado y el futuro de aquella raza de hombres amarillos de negras barbas, tanto tiempo sepultada, pensé que veía para ellos una existencia más brillante y útil entre la gran familia de naciones amigas, que ahora se extendían desde el Polo Sur, casi hasta sus mismas puertas. 22 años antes había llegado, pobre extranjero, desnudo, a aquel extraño mundo salvaje. Cada raza y cada nación estaba en continua guerra y lucha contra los hombres de las demás razas y naciones. Hoy, por el poder de mi espada y la lealtad de los amigos que mi espada me había procurado, los hombres blancos y los negros, los rojos y los amarillos, estaban unidos en paz y buen compañerismo. Todas las naciones de Barsoom no formaban aún una sola, pero un gran impulso había sido dado en este sentido, y si solamente se podía ahora cimentar la fiera raza amarilla en la solidaridad de las demás naciones, creería que había llevado a cabo una gran empresa y pagado a Marte una porción, por lo menos, de la inmensa deuda de gratitud que con él había contraído por haberme dado a Dejatoris. Y mientras meditaba, solo veía un medio y un hombre que pudiera realizar mis esperanzas. Como es en mi habitual, obré entonces como obro siempre, sin deliberación ni consejo. Aquellos a quienes no agraden mis planes y mi modo de ejecutarlos tienen siempre sus aceros a mano para sostener su contraria opinión, pero no parecía haber voto en contra cuando, agarrando por el brazo a Talu, salté al trono que había ocupado Salensus-Ouelel. «Guerreros de Barsoom», exclamé. «Cadabra ha caído, y con ella el odioso tirano del norte, pero la integridad de Ocar debe ser preservada. Los hombres rojos son gobernados por Hedaks rojos, los guerreros verdes de los antiguos mares no reconocen más que a un gobernante verde, el primer nacido del Polo Sur obedece al negro Sodar, ni convendría a los intereses de los hombres amarillos o rojos que un Hedak rojo se sentase sobre el trono de Ocar.
Solo hay un guerrero que pueda asumir debidamente el antiguo y poderoso título de Hedak del Norte. Hombres de Ocar, levantad vuestros aceros para saludar a Talu, vuestro nuevo gobernante, el príncipe rebelde de Marentina, con los honores que se merece. Y entonces grandes gritos de regocijo se elevaron entre los hombres libres de Marentina y los prisioneros de Cadabra, porque todos creían que los hombres rojos conservarían lo que habían tomado por la fuerza de las armas, habiendo siempre sido esta la costumbre en Barsoom, y que en adelante serían gobernados por un Hedak extraño. Los guerreros victoriosos que habían seguido a Cartoris se unieron a la loca demostración de regocijo, y entre la confusión, el tumulto y los vivas, de Hattoris y yo salimos al espléndido jardín de los Hedaks, que adorna el patio interior del palacio de Cadabra. Detrás de nosotros iba Bola, y sobre un banco de madera tallada, de maravillosa hermosura, bajo un dosel de flores moradas, vimos a dos que allí nos habían precedido, Tubia de Tart y Cartoris de Ilium. La bella cabeza del hermoso joven se inclinaba sobre el lindo rostro de su compañera. Miré sonriendo a de Hattoris y, estrechándola contra mí, murmuré, ¿por qué no? ¿Por qué no, ciertamente? ¿Qué importa la edad en este mundo de perpetua juventud? Permanecimos en Cadabra como huéspedes de Talu hasta que éste hubo asumido su cargo, y después, en la gran flota que yo había tenido la suerte de preservar de la destrucción, nos dirigimos hacia el sur, atravesando la barrera de hielo, pero no antes de haber presenciado la total destrucción del sombrío guardián del norte, ordenada por el Hedak de Hedaks. De ahora en adelante, dijo, cuando ésta quedó terminada, las flotas de los hombres rojos y negros pueden atravesar la barrera de hielo lo mismo que si fuese su propia tierra. Las cavernas de la carroña se limpiarán, para que los hombres verdes puedan tener fácil acceso a la tierra de los hombres amarillos, y la caza del Abt sagrado será el deporte de mis nobles hasta que ni uno solo de la especie de tan odioso animal vague por el helado norte. Nos despedimos de nuestros amigos amarillos con verdadero sentimiento para dirigirnos a Tart. Allí fuimos huéspedes de Tubandín durante un mes, y pude observar que Cartoris se hubiese quedado allí para siempre de no ser un príncipe de Ilium. Por encima de los poderosos bosques de Caol permanecimos hasta que el aviso de Culantis nos condujo a su única torre de aterrizaje, donde durante un día y la mitad de una noche los aparatos desembarcaron sus tripulaciones. En la ciudad de Caol pasamos una semana para cimentar los nuevos lazos formados entre Caol y Ilium, y después, un día que nunca olvidaremos, distinguimos por fin las esbeltas torres de las ciudades gemelas de Ilium. Hacía mucho que todos se preparaban para nuestra llegada. El cielo estaba resplandeciente, y surcaban el espacio aeronaves alegremente adornadas. Todas las azoteas de las dos ciudades se hallaban cubiertas de costosas sedas y tapices. El oro y las piedras preciosas estaban esparcidos por azoteas, calles y plazas, de modo que las dos ciudades parecían llamear con los fuegos que despedían las magníficas piedras y los relucientes metales, que reflejaban la brillante luz del sol, cambiándola en innumerables y espléndidos matices. Por fin, después de 12 años, la familia real de Ilium se reunía en su poderosa ciudad, rodeada por millones de súbditos locos de alegría, que se agolpaban ante las verjas de palacio. Mujeres, niños y poderosos guerreros lloraban de gratitud por haberles sido devuelto su amado Tardos Mors y la divina princesa, a quien la nación entera idolatraba. Tampoco escasearon los aplausos a ninguno de los que habíamos tomado parte en la expedición de indescriptible gloria y peligros. Aquella noche, estando sentado en la azotea de mi palacio con de Hattoris y Cartoris, donde hacía mucho tiempo habíamos hecho un precioso jardín para poder los tres encontrar en el tranquilidad y retiro, lejos de la pompa y ceremonias de la corte, vino un mensajero a decirnos que nos esperaban en el templo de la recompensa, donde esta noche ha de ser juzgado uno. Terminaba el mensaje. Me devané los sesos intentando averiguar qué caso importante estaría pendiente que requiriese la asistencia de las personas reales la noche misma de su vuelta a Ilium después de años de ausencia, pero cuando el Hedak llama nadie se detiene. Cuando nuestra aeronave llegó al desembarcadero del templo vimos innumerables aparatos que iban y venían. Abajo, en las calles, inmensas muchedumbres se dirigían a las grandes verjas del templo. Poco a poco fui recordando la sentencia suspendida que me esperaba desde que fui juzgado allí mismo, en el templo, por Satarras, por el pecado de haber vuelto del Valle del Dor y el mar perdido de Cores. ¿Sería posible que el severo sentido de justicia que domina a los hombres de Marte les hubiese hecho olvidar el gran beneficio causado por mi herejía?
Tan pronto habían olvidado la deuda que conmigo tenían contraída por haberles librado de la esclavitud de su horrible creencia. Podían ignorar el hecho de que a mí y solo a mí debían la libertad de Cartoris, de Dejatoris, Mors Kajak y Tardos Mors. No podía creerlo y, sin embargo, ¿a qué otro fin podían llamarme al templo de la recompensa inmediatamente después de volver Tardos Mors a ocupar su trono? Mi primera sorpresa al entrar en el templo y acercarme al trono de la equidad fue observar los hombres que allí se hallaban como actuando de jueces. Allí estaban Culantis, Hedak de Caol, a quien hacía pocos días habíamos dejado en su palacio. Allí estaba Tubandín, Hedak de Tark, como había llegado a Ilium al mismo tiempo que nosotros. Allí estaban Tars Tarques Hedak de Tark, y Sodar, Hedak del primer nacido. Allí estaba Talu, Hedak de Hedaks del norte, que yo hubiese jurado seguía en su ciudad estufa, rodeada de hielo, al otro lado de la barrera del norte, y entre ellos se hallaban Tardos Mors y Mors Kajak con suficientes Jeds y Hedaks menores hasta llegar a los 31 que deben reunirse para juzgar a un camarada. Un tribunal realmente regio, en verdad, y tal lo garantizo, como no se había reunido nunca durante toda la antigua historia de Marte. Cuando entré, el mayor silencio reinó en el gran concurso que formaba el auditorio. Entonces Tardos Mors se levantó. John Carter, dijo con su voz profunda y marcial, ocupa tu lugar sobre el pedestal de la verdad, porque vas a ser juzgado por un tribunal justo e imparcial formado por tus compañeros. Con cabeza erguida y mirada levantada hice lo que me mandaron, y al mirar los rostros de los que un momento antes hubiese jurado que eran mis mejores amigos de Barsoom, no descubrí en ellos la menor expresión de amistad, solo vi jueces severos e indiferentes que estaban allí para cumplir con su deber. Un escribiente se levantó y de un gran libro leyó la larga lista de los hechos más notables que yo había creído me honraban, cubriendo un largo periodo de 22 años desde que por primera vez había salido del fondo ocre del mar al lado de la incubadora de los Tarks. Leyó cuanto yo había hecho dentro del circo de las montañas de Loutisi, donde los sagrados Terns y el primer nacido habían dominado. Es costumbre en Barsoom recordar las virtudes al mismo tiempo que los pecados cuando ha de ser juzgado alguien. Así pues, no me sorprendió que todo cuanto había en mi favor se leyese ante mis jueces, que lo sabían de memoria, hasta el momento actual. Cuando terminó la lectura, Tardos Mors se levantó. «Jueces los más rectos», exclamó. «Habéis oído cuanto se sabe de John Carter, príncipe de Ilium, lo bueno y lo malo. ¿Cuál es vuestro juicio?» Entonces, Tars Tarque se levantó lentamente, desplegando toda su enorme estatura hasta dominar cual una estatua de bronce a todos nosotros. Me miró con tristeza, él, Tars Tarques, con quien yo había combatido innumerables veces, a quien yo amaba como a un hermano. Me hubiese echado a llorar de no estar tan loco de rabia, que estuve a punto de desenvainar la espada y cargar sobre todos allí mismo. «Jueces», dijo, «solo puede haber un veredicto. John Carter no puede seguir siendo príncipe de Ilium», se detuvo, «pero, en su lugar, que sea Hedak de Hedaks, el guerrero de Barsoom». Mientras los 31 jueces se ponían en pie de un salto con los aceros en alto, como unánime aprobación del veredicto, tal tempestad de aplausos y vítores resonó por todo el amplio edificio, que creí que el techo se hundiría con el estruendo. Entonces, por fin, me di cuenta del tétrico humorismo del método que habían adoptado para conferirme aquel gran honor, pero la idea que cruzó por mi mente de que aquel título fuese solamente una burla quedó prontamente refutada por la sinceridad de las felicitaciones con que me colmaron los jueces primero y los nobles después. Enseguida, 50 de los principales nobles de las más poderosas cortes de Marte se dirigieron por la ancha nave de la Esperanza, llevando sobre sus hombros una espléndida carroza, y cuando la gente vio quién iba dentro, los vivas que me habían saludado palidecieron y quedaron reducidos a la nada comparados con los que entonces resonaron por el vasto edificio, porque la que llevaban los nobles era Dejatoris, amada princesa de Ilium. La condujeron directamente al trono de la equidad, y allí, Tardos Mors, ayudándola a bajar, la llevó a mi lado, diciendo, que la mujer más hermosa del mundo comparta el honor de su esposo. Delante de todos estreché entre mis brazos a mi esposa, imprimiendo un tierno beso en sus labios. Fin. Espero que les haya gustado el audiolibro. Es un libro más de la serie marciana de Edgar Rice Burroughs. Quisiera seguir con esta serie en el futuro. Dejen sus comentarios si es que les gustaría que continuara. No olviden dejar sus likes y suscríbanse.